Un itinerario personal y familiar acompañados por la psicología y la espiritualidad. Psicoespiritual, el podcast. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Aníbal, la tercera es la vencida. Esperemos que esta sí prenda a la primera, ¿sí? Después de una semana, esperemos que sí. Eso es. Pero costó. Por fin prendió, Muy bien. costó. Emprendió la primera, pero costó. Eso es lo que supone tener unas buenas mechas. Sí, Sí, señor. lo que supone el tema de la vida, tener un buen sujeto en todo este proceso. Bienvenido al tercer episodio, es decir, bienvenido Gracias. al tercer domingo del tiempo de Adviento. El primer domingo vimos un poco cómo estamos nosotros ante este camino de la Navidad. Sí, entonces todo lo que supuso. El segundo domingo del Adviento es vernos nosotros, pero en un contexto. Y todo lo que supone ese contexto, y bueno, y cómo yo intercambio y cómo yo me interrelaciono en este contexto. Este tercer domingo es algo que nos tiende a suceder con mucha frecuencia. Y es lo que hemos denominado para este tercer episodio las tentaciones en el camino. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tentaciones cuando queremos de verdad crecer espiritualmente, dar lo mejor, disfrutar como persona? Entonces son las típicas tentaciones, las situaciones que tenemos que enfrentar. Por eso, Aníbal, vamos a hacer la lectura, vamos a leerla, vamos a disfrutar y vamos a saborear para que vaya haciendo cosquilla en el estómago. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Entonces le preguntaba a la multitud: ¿qué debemos hacer? Les respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, otro tanto el que tenga comida. Fueron también algunos recaudadores de impuestos a bautizarse y le preguntaban: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no exijan más de lo que está ordenado. También los soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó: no maltraten ni denuncien a nadie, y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro si Juan no sería el Mesías, Juan se dirigió a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno para soltarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha y reunir el trigo en el granero, y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Con otras muchas palabras, anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Esta lectura la podemos dividir en 2 grandes bloques. ¿Sí? El primer bloque es las típicas tentaciones que estamos hablando. ¿Cuál es la típica tentación? Aparece 3 veces. ¿Qué debo hacer? Dime, dame la receta, dame el manual, un poco ante la adversidad, ante la situación dura, ante la situación difícil, ante la sorpresa, ¿qué debo hacer? ¿No? Y por eso aparece la multitud, aparece el soldado, ¿y cuál era la tercera persona? Y los recaudadores de impuestos, ¿no? Sí, los cobradores de impuestos, entonces preguntan, bueno, señor, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Yo no aguanto esta incertidumbre, yo no sé cómo manejarme. Y bueno, y ante no sé, porfa, dame el manualito, ¿no? Entonces, cuéntame cómo eso lo podemos entender bíblicamente. Sí, es muy significativo ver cómo a Juan se le acercan distintos tipos de personas. Primero la multitud, todas aquellas personas que se van dejando como llevar, a preguntarle qué tenemos que hacer, buscando como tú lo has dicho, la respuesta mágica. Después los recaudadores, estos que están instalados, que más bien lo que quieren es mantenerse en el estilo de vida que ellos tienen sin preocuparse por los otros. Y finalmente los soldados, los que esperan literalmente que se le dé la orden para actuar. De aquí yo quisiera hacerte una pregunta, Dani. Fíjate que el primer grupo es la multitud y ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer?
Y Juan le responde, bueno, lo que tenemos que hacer es básicamente compartir, salir de uno para ir al otro. ¿Cómo se ve eso desde la psicología para la madurez del ser humano, para responder a las Sí. circunstancias? Eso es de salir para encontrarse con el otro. Mira, yo creo que nos ha dado la pista lo que ha sido esta reflexión de los dos domingos anteriores, ¿no? Yo veo en el tema de la multitud, bueno, que al final es el tema de la inercia, ¿no? Lo que yo me voy llevando porque me va arrastrando. Y es lo típico que hablábamos de las figuras o del cómo lo aborda Alonso Shekel, ¿no? Hace referencia al tema de los desesperanzados, sí. Yo no tengo ni siquiera fuerza que eso que al final me va llevando. Me va llevando, y que bueno, que eso supone en este proceso de la Navidad, en este proceso de desarrollo espiritual, yo tengo que pararme y decirme, bueno, ¿en qué ando? ¿A qué estoy llamado? Hoy que me levanto en la mañana diciendo, bueno, de verdad, ¿a qué estoy llamado en este día? Sí, estoy llamado a dejarme ir por la corriente, resignado, diciendo, bueno, no tengo nada que aportar, no tengo nada que hacer, y bueno, y pobrecito yo, y bueno, ¿cómo hago yo? No, bueno, al final lo que se nos invita es eso, salir de la masa, porque además incluso para eso somos personas. ¿Sí? Y para eso se nos ha dado ese nombre, esa vida, para eso tenemos esta historia, bueno, que al final nos lleva a eso, a ser personas. El segundo elemento que yo veo en todo esto es, al final, lo que también decíamos, el darse cuenta. ¿Sí? El que nos podamos dar cuenta, que, bueno, que nos invita a eso, a abrir los ojos y sobre todo, y algo que hemos insistido a lo largo de estos episodios es dejarnos sorprender. Porque si hay algo que tenemos en este día a día y algo que es propio de la experiencia cristiana es que siempre se nos van atravesando ángeles. Y los ángeles no son los que tienen las alitas. Los ángeles son personas de carne y de hueso, que bueno, incluso a veces la que menos espera son las que nos dan la llave para cuando el juego está trancado, eso se puede abrir, ¿no? Entonces esa capacidad para que, incluso si estoy metido en la masa, ¿sí? ¿Cómo poder ver esa bendición de Dios, esos ángeles que me dicen, tú tienes un camino por delante? No te dejes llevar a arrastrar, ni por tus impulsos, ni por tus deseos así abiertamente, sino al final, bueno, ¿a dónde estoy llamado a desgastar mi propia vida, no? Exactamente, sí. Y fíjate que otra cosa significativa allí es lo de los recaudadores. ¿Cómo se ven esas personas? Se vean como explotadores, se vean como personas que se aprovechaban de las circunstancias de los otros para seguir manteniendo el estilo de vida que tenían. Se vean como personas que incrementaban a lo que se tenía que cobrar más para ello ganar. Y allí la pregunta que a mí me sugiere ¿y cómo salir de nuestras propias explotaciones? Cuando nosotros en este camino de Adviento tenemos la tentación de hacer las preguntas mágicas, pero también de sobreexigirnos. Pero mira, Darnos. allí recuerda también lo que hablábamos en el episodio anterior, el tema siguiendo lo de la línea de Alonso Shekel, de los instalados, ¿no? Que al final son unas salidas desesperadas, ¿sí? La salida desesperada es que, bueno, no tengo nada que hacer, tengo el agua hasta el cuello, yo soy capaz de vender cualquier cosa y, bueno, y a costo de cualquier cosa, ¿no? Y al final, incluso eso nos lleva a repetir mecanismos de violencia. ¿Por qué? ¿Qué hacen los recaudadores de impuestos? Al final subyugar mucho más al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, al final eso. Pero además voy maltratando a mi propia gente. Y eso es la típica dinámica del día a día, en donde a veces, desde mis heridas, desde mis carencias, desde mis situaciones que al final me van incomodando, como yo incluso voy generando violencia hasta en mis propios seres queridos, en mi gente tan cercana, en la gente que incluso, bueno, que al final voy experimentando esa ambivalencia. Te quiero, pero al final voy dejándome llevar por mis impulsos que también te voy maltratando. Entonces ese manejo entre la culpa, ¿sí? Y el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos manejar ante todo esto? Entonces ese tema de ni desesperanzado que insistíamos la semana pasada, el tema de dejarnos llevar por esa masa, ni instalados, que al final te vas desfigurando, te vas desintegrando y terminas tú acostándote y diciendo eso, ¿qué he hecho yo? Y qué sensación de vacío tan fuerte que estoy viviendo, que estoy experimentando, ¿no? Y ahí está el elemento también de los soldados, que un poco cuál es el tema ahí bíblico que nos diría. Bueno, con respecto a los soldados, recuerden que son extranjeros. Son aquellos que ya no sienten como nosotros ni esperan lo que esperaríamos nosotros en ese sentido de los judíos, sino que son aquellos extranjeros que han sido movilizados incluso sin ellos desearlo.
pero que siempre esperan algo a cambio. Y una de las cosas que ahí me gusta mucho, ahí el cuadro de Rembrandt, el del regreso del hijo pródigo, que un poco cuando Henry Nowen hace alusión a eso, en un texto hermoso que tiene Henry Nowen sobre, basado en todo el tema del retrato de Rembrandt, él habla que lo típico de esa imagen es el que está rapado. Sí, entonces incluso lo asemeja con el tema de esos soldados que al final terminas teniendo sin tener personalidad, porque todo es igualito. Todos son ¿Sí? iguales. Tu sello, tu vida, como que al final nos impone. Y no solamente que todo es igualito, que al final te terminas ya quitando tu propia identidad, lo que tú eres, sino que al final terminas esperando una orden y vas haciendo y vas ejecutando tu vida es en función de la orden que te dan los demás y que al final termina siendo el propio, el títere, ¿no? Bueno, ¿cómo poder también abrir los ojos? Otra vez ahí la insistencia es en ese abrir los ojos, darse cuenta, sentirse acompañado por el Dios de la vida. Porque si yo creo que si hay algo que tiene estos elementos, o estas tres figuras, masa, recaudador de impuestos y soldado, es la sensación de soledad tan dura y tan difícil que se va experimentando. Y además entonces voy llenando esa soledad de cualquier forma. Si voy llenando ese vacío de cualquier forma, ¿no? Y bueno, el final es el tema de, bueno, cómo quererse mucho más. Y aquí otra vez la insistencia, la necesidad de buscar ayuda, la necesidad de asesoramiento. Solo no podemos. Solo, y sobre todo ante situaciones muy adversas, tenemos que buscar acompañantes espirituales, psicológicos, personas que, bueno, que me permitan, primero, desahogarme, sacarlo todo lo que yo tengo por dentro. Y segundo, bueno, cómo poder contrastar. Y además, el tema de que no podemos vivir la vida solo. El tema del sentido de equipo es lo que nos ayuda en nuestra salud mental, en nuestra salud espiritual, en todo lo que supone ese desarrollo. O sea, Dani, que en este camino de Adviento vamos descubriendo que hay una combinación entre interioridad, pero también salir. Entre el cultivo del interior, pero también cultivo de las relaciones con los otros. Y no solo eso, sino que debemos mantener entonces nuestro sello como personas, no ser de la masa, sino que más bien nosotros, en vez de buscar la respuesta mágica, crear y dando nosotros nuestra propia respuesta. Es lo que estás queriendo decir. Hay dos criterios, mira, hay dos criterios en psicología para poder ir viendo cuán maduro yo soy, ¿no? Incluso desde la psicología de la religión, si son dos criterios clave de cómo yo voy madurando en mi desarrollo espiritual. Uno hace referencia al tema de la individualidad, en donde individual no individualismo, individual significa esa capacidad para uno ir creciendo, que las experiencias de la vida, lo que yo voy logrando, las limitaciones que me permiten crecer, así que yo voy reconociendo mis bendiciones, mis limitaciones, y esa capacidad en donde, bueno, que yo voy de verdad, voy sintiendo que voy creciendo, voy llenándome de vida, voy abriendo camino. El segundo criterio de todo desarrollo espiritual, de toda experiencia personal, es esa capacidad para darte cuenta que existe otra persona. Y es lo que llamamos en psicología el tema de la alteridad. Así que siempre un alter, un otro. Y bueno, que cuando yo crezco, también crece la otra persona. Aquí una de las cosas que uno ve, cuando una experiencia cristiana, una experiencia espiritual, diciendo, aquí la cosa no está bien. Cuando yo quiero imponerle al otro mis ideas. Porque en mi credo yo tengo que imponerse al otro y además quiero convencerlo, ¿sí? En donde, por otro lado, es el tema donde efectivamente como que, bueno, voy sintiendo una serie de experiencias como afectivas, pero tengo una incapacidad para encontrarme con la otra persona. Sí, no solamente veo a la otra persona como un objeto. Y el tercero, que es propio de los soldados, es el tema desde lo conductual. Así que al final que me van llevando, me van colocando desde la norma. Y entonces, bueno, y si no se cumple con esa norma, entonces, por supuesto, hay que estar afuera. Y el tema de la exclusión. Pero en estos tres elementos, desde lo afectivo, lo cognitivo y conductual, una de las cosas que es la segunda parte de la lectura del Evangelio de hoy, que nos lleva como para poder discernir en este camino, es el tema de las expectativas. Y una expectativa que aparece ahí en Juan el Bautista, ¿no? Bueno, ¿cómo aparece eso desde lo bíblico, Aníbal? Bueno, a Juan le preguntan de algún modo si él es el Mesías. Y el pueblo tiene una gran expectativa que era el Mesías que iba a solucionar todos los problemas. El Mesías, sobre todo el Mesías político, había distintos tipos de mesianismo. Pero este Mesías, el político, iba a llegar, iba a dar la libertad al pueblo, iba a resolver los problemas económicos, los problemas de salud. Y entonces el pueblo iba a poder comenzar a vivir en paz y con tranquilidad.
El problema de las expectativas en la Biblia es que Dios no siempre llega del modo que nosotros queremos. Entonces podemos hacernos muchas expectativas y Dios nos llega de un modo inesperado, como va a ocurrir en la Navidad con Jesús, naciendo en un contexto específico. A veces yo me hago la pregunta, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Cuáles son nuestras expectativas durante este tiempo de Navidad? Mira, y ahí uno de los detalles que siempre tenemos que estar insistiendo en estas expectativas de desarrollo espiritual. Y es bueno que tiene que ver también mucho con nuestras propias creencias, ¿no? Es que bueno, si yo estoy en este desarrollo espiritual, todo me va a salir perfecto. Sí. Y todo va a salir como yo quiero. Y además, ¿por qué? Porque bueno, porque yo voy a misa todos los domingos, o porque yo practico tal rito espiritual, porque soy buena gente, porque soy voluntario. Entonces, bueno, eso significa que nunca voy a tener obstáculos en el camino y que todo va a estar muy bien. Y ahí entonces, incluso de esta experiencia propia de la Navidad, es decir, es el Dios, primero entender que aparecía en el primer episodio, es el Dios que me acompaña. No es el Dios que me manda el castigo. No es el Dios que me manda la prueba. No es el Dios que me espera en la bajadita para cobrarse la que yo hice, ¿no? Más bien el Dios que me invita a ser profundamente responsable. Pero Dios, como no es el que me manda el castigo, sino más bien es el Dios que me acompaña en medio de la adversidad. Es el Dios no es que me manda la prueba, sino es el Dios que más bien está conmigo en la prueba. Entonces, por eso es muy importante cómo poder reubicar esas expectativas. Y allí nos invita ese camino de incluso con este tercer episodio. En el primero veíamos, es el tema de darnos cuenta. Y en ese darnos cuenta para dejarnos sorprender. En segundo lugar, decíamos en estos dos episodios anteriores, era el tema de sentirnos acompañados por Dios. Luego entonces el tema de reponernos y alzar la vista, lo que supone eso, dar nuestra respuesta. Y en tercer lugar, esa capacidad para poder ver. Y en ese ver que Él nos invita a poder transformar y a poder tener todos los herramientas para transformar mi propia vida. Por eso decíamos el tema de la metanoia. Sí, esa capacidad para decir, Señor, dame ese don de la fe para yo poder ver siempre la bendición. Por eso, Aníbal, que en este tercer domingo del Adviento, estas 3 velas que vayan también iluminando cada una de las columnas de nuestra vida. Y por eso te invito a todos los que están viendo este episodio, así que podamos terminar este episodio tan hermoso, este episodio tan retador, con esta oración que nos da vida para poder caminar en el día a día, en la cotidianidad, con las expectativas de Dios. Y siempre, siempre dejándonos sorprender, utilizando todos los criterios de discernimiento y por favor sin pedir manuales, porque para poder vivir los manuales no funcionan. Padre de la vida, fuente infinita de sabiduría y amor. En estos tiempos de incertidumbre, concédenos la gracia de abrir nuestro corazón a tu voz, que es suave y constante. Ayúdanos a reconocer tus señales en medio de las complejidades que vivimos, especialmente cuando más abrumados nos sentimos. No permitas que caigamos en la tentación de pedir manuales sobre cómo debemos vivir la vida. Cultiva en nosotros el don del discernimiento. Que tu Espíritu Santo ilumine cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, para que siempre podamos sentir tu compañía en cada paso que demos, escogiendo siempre el camino más adecuado a seguir. Concédenos la fortaleza para enfrentar nuestras dudas y la valentía para tomar decisiones, incluso cuando el futuro sea incierto. Ayúdanos a encontrar la paz interior y la esperanza, convencidos de que tú siempre estás a nuestro lado. Amén. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.